vamos a hacer la letra A, que es definir las variables. Para eso, anotamos entonces variable dependiente, que en este caso sería, lo vamos a denotar como f de x. Y por lo que nos comentan acá, esta gráfica representa la función lineal que calcula el total de metros de cable a utilizar. Esa sería entonces el resultado de esta función, por lo tanto sería la función dependiente. Hay dos variables involucradas: la cantidad de metros de cable a utilizar y las viviendas a cablear. ¿Ok? La cantidad de cables depende de la cantidad de viviendas a cablear, por lo tanto esa es la variable dependiente. Siempre que les cueste definirla, primero reconocen las dos variables y luego se preguntan, esta variable depende de esta otra, y la lógica le va a entregar la respuesta. En este caso ustedes se deberían preguntar, ¿la cantidad de metros de cable depende de las casas a cablear? ¿O la cantidad de las casas a cablear depende de la cantidad de metros? Y es al revés, ¿cierto? La cantidad de metros de cable depende de las viviendas que se quieran cablear. Entonces por eso esa es la dependiente. Esa es una forma para poder encontrarla cuando no esté muy claro. Entonces f de x sería la cantidad de metros de cable. Y la variable independiente, que sería en este caso x, es la cantidad de casas. Y entonces la unidad de una cantidad, como una cantidad de vivienda o cantidad de personas, puede estar en miles, puede estar en cientos de miles, en unidad. Aquí, digamos, corre la regla de los números: unidad, decena, centena, unidad de mil, en fin, o millones en el caso. Entonces, esto es unidad. Si no le dicen nada, va a estar en unidad. Y ustedes deberían escribir esto en el gráfico porque eso es lo que le están pidiendo. La variable independiente está asociada al eje horizontal y la variable dependiente siempre al eje vertical. Eso no cambia entre un ejercicio y otro, es siempre así. Entonces la variable independiente siempre la escriben en el eje horizontal. Bueno, ahí hicimos la letra A, eso era relativo a la letra A. Vamos a pasar entonces ahora a resolver la letra B. Interprete las coordenadas del punto E que aparece en el gráfico. En el gráfico aparece un punto y tiene las siguientes coordenadas. El punto E tiene coordenadas 35,6320. Y para interpretar un punto siempre se nombra primero la coordenada X y luego la coordenada Y. Es una buena manera para interpretar un punto. En este caso la coordenada X es 35 y corresponde a la cantidad de viviendas a cablear. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? La interpretación pueden empezar diciendo, por ejemplo, con esta palabra. Pueden decir para cablear 35 viviendas. ¿Se dan cuenta? Ahí nos estamos refiriendo a la variable independiente, ¿cierto? Que sería a la primera componente del punto, a la componente X. Y luego ahora vamos a la componente f de x o y. Para cablear 35 viviendas se necesitan o se ocupan 6.320 metros de cable. Esa sería entonces la interpretación. Siempre que interpretemos un punto se hace de la misma forma. Se nombra primero la coordenada X, luego la coordenada Y. Vamos a hacer esto varias veces y siempre vamos a tomar la misma iniciativa. ¿Y depende de X? Sí, efectivamente el Y depende de X.
Por lo tanto, siempre hay que hablar de la variable independiente primero, porque sería un error hablar de la variable dependiente primero cuando lo que manda aquí es la variable independiente. Letra C. Determine la forma algebraica de la función, en este caso c de x, que representa el gráfico. Aquí tenemos que seguir ciertos pasos. Lo vamos a escribir así en esta primera instancia para entender bien. El primer paso sería identificar dos puntos. Puede que a disposición tengan más de dos puntos. Hay en otro ejercicio donde tienen más puntos para utilizar. La idea es que identifiquen dos o elijan dos para trabajar con ellos. En este caso no tenemos más que dos, así que estaría... Entonces vamos a colocar acá identificar dos puntos. Le vamos a nombrar, por ejemplo, P1. Cualquier letra podría ser. Le voy a decir P1, 12,2180 es el primero. 12,2180. Y el punto P2, 35,6320. Y hay que etiquetar las coordenadas. Nosotros sabemos que la primera coordenada siempre va a ser X, la segunda coordenada va a ser Y. Entonces etiquetamos las coordenadas de los puntos. Esto va a ser X1 y esto va a ser Y sub 1. Esto va a ser X sub 2 y esto va a ser Y sub 2. Es súper importante ese paso, porque nos permite ordenarlo para lo que viene ahora. Paso 2. Calcular la pendiente. Y para eso tenemos una fórmula. La pendiente se denota con la letra M. Vamos a calcular la pendiente denotada con la letra M. Y la fórmula de la pendiente que vieron en las clases respectivas sería M igual a I sub 2 menos I sub 1 dividido en X sub 2 menos X sub 1. Entonces, como ya teníamos etiquetados los puntos, es fácil reconocer quién es X sub 1, X sub 2, Y sub 1, Y sub 2. Y reemplazamos los valores. En este caso vamos a reemplazar Y sub 2, lo vamos a reemplazar por ¿cuánto? A ver si me ayudan. Muy bien, 6.320 menos 2.180, muy bien. Dividido, en este caso, en X sub 2, ¿qué sería? 35, muy bien. Menos 12. Y ahí vamos a obtener el valor de la pendiente. Si hacemos los cálculos, pueden desarrollar primero el numerador, desarrollen después el denominador y pagan la división. ¿Okay? ¿Cuánto les da? Ok, entonces tenemos una pendiente con un valor de 180. En este caso ya podríamos hacer una interpretación de la pendiente. Podríamos decir que por el aumento de una unidad de la variable independiente, que en este caso es la cantidad de viviendas a cablear, la cantidad de la variable dependiente aumenta en este valor. En palabras más simples, que por cada vivienda que se quiera cablear, se necesitan 180 metros de cable. Aumenta en una unidad la variable independiente, la variable dependiente aumenta en 180. Vamos al paso 3. Ya tenemos que la pendiente vale 180. Acá tenemos dos puntos a elección. El paso 3 sería elegir uno de los dos puntos conocidos, arbitrariamente, elegir uno de los dos puntos conocidos, o de todos los puntos que se conozcan en realidad, pero principalmente uno utiliza uno de los dos puntos con los cuales se sacó la pendiente. Y con la pendiente recién calculada, usar la ecuación de un punto y la pendiente. Como resumen un poco, si a mí me dan muchos puntos, ¿Sí? ¿cierto? Para poder ¿Sí? desarrollar este ejercicio tengo que escoger de esos muchos puntos dos puntos. Solo Puede dos. ser Cualquiera. Puede ser el primero y el último, el primero y el Ya, antepenúltimo. voy a escoger esos dos puntos. Voy a trabajar, voy a calcular la pendiente, ¿cierto? Con esos dos ¿Sí? puntos. Y después de esos dos que yo escogí, escojo uno.
uno de ellos. Muy bien. Por lo general, el que tenga números más pequeños, el que sea más sencillo trabajar. Es aquí donde diverge un poco la forma en que se hace esta parte. Hay profesores que lo trabajan de una manera y profesores que lo trabajan de otra. Hay profesores que utilizan un método. De todas maneras, vamos a ver si es el mismo método que están utilizando ustedes en clase. Entonces, se elige uno de los puntos. ¿Qué punto? El punto 1. ¿Era 12, cuánto? 12,2180. 2180. Y la pendiente recién calculada, m igual a 180. Entonces con esos dos datos vamos a utilizar la siguiente fórmula. Sería i menos i sub 1 igual a m factor de x menos x sub 1. ¿Y quién es x sub 1? La coordenada x del punto a utilizar. Sea el punto 1, el punto 2, igual le vamos a llamar x1 a esa coordenada. Y 1, claro. Me está faltando ese. Entonces ahí tenemos todo para reemplazar. Tenemos x1 y 1 y la pendiente que es m. Reemplazamos. ¿Cómo quedaría el reemplazo? Sería i menos, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, eso es. Lo que tienen que hacer acá, después de haber reemplazado ahí, es multiplicar el 180, se multiplica por x, y el 180 multiplica al menos 12. O sea, resolvemos el paréntesis primero. Lado izquierdo no lo vamos a trabajar por el momento, queda tal cual. Y menos 2180 igual a 180 por x, 180x, y 180 por menos 12, 2160. Y ahora lo único que tenemos que hacer es despejar la y, porque la y es el f de x finalmente. El 2180 que está negativo al lado izquierdo tiene que pasar al otro lado el signo igual y se va a reducir con el número que hay al otro lado. Entonces acá nos quedaría y es igual a 180x, mantenemos el signo del 2160 tal cual, y el del 2180, como está cambiando de lado, cambia de signo, 2180. Por lo tanto, y es igual a 180x más 20. Y ahí quedó el coeficiente de posición, 20. Y quedó formada la expresión. Esa es la ecuación de una recta. Para que sea una función afín o un modelo lineal, hay que reemplazar el i por f de x. Y ahí queda como la función que estamos buscando, el modelo lineal. Entonces f de x es igual a lo mismo, 180x más 20. Y decían que esto lo dejáramos como c de x. Y la única diferencia es que en vez de f de x hay que escribirlo como c de x. Entonces lo vamos a escribir como c de x, que así lo pedía el enunciado. Letra D. Determina e interprete el c de 23. Aquí hay algo que mencionar, que en esta materia, no solamente en esta, sino que en las materias que vienen a continuación, como función cuadrática, función exponencial y función logarítmica, ahí siempre les van a hacer dos tipos de preguntas y las vamos a resumir de la siguiente manera. Okay, estas son preguntas tipo. La primera es cuando a ustedes le entregan el valor de x. Entonces, dado un valor de x, les piden determinar el valor de f de x. Y eso se hace simplemente evaluando el valor de x en la función. Vamos a hacer la letra D aquí como ejemplo. Ejemplo, letra D. Nos dan un valor de x. ¿X vale cuánto? 23. Entonces nos piden c de 23. Y es simplemente evaluar en la función el 23. Reemplazar el 23 por x.
tomamos nuestra función, que es 180 multiplicado por x más 20. O sea, sería 180, en vez de por el valor de x, lo multiplicamos por 23, ¿cierto? Por 23 más 20. Eso se llama evaluar. Evaluar una función que es reemplazar la variable independiente por un número. 4160. Dice interprete también. Ok, ¿cómo lo vamos a interpretar? De la misma forma que se interpretó un punto. La interpretación de un punto, se mencionaba primero el valor de la variable independiente, que era la x, ¿cierto? Y después la variable dependiente. En este caso, de la misma forma. Entonces, para cablear 23 viviendas, se necesitan 4160 metros de cable. Esa sería la interpretación. Entonces ahora vamos a ir a la otra pregunta tipo, justamente la letra que viene. Dado un valor de f de x, determinar el valor de x. Y esta es la pregunta más compleja de cada una de las materias que van a revisar en este curso. Tiene un grado de dificultad mayor, sobre todo en las materias que vengan en función cuadrática, esa reporta una complejidad bastante alta. En este caso, en particular, vamos a hacer la letra E, donde el valor de c de x, dado o conocido, es de 3080, ¿cierto? Y nos piden el valor de x. Escribimos para esto, el procedimiento es el siguiente. Se escribe la función, en este caso c de x igual a 180 x más 20, muy bien. Y vamos a reemplazar el valor de c de x, dado, eso lo reemplazamos por 3080. Conceptualmente, ese es el procedimiento. De aquí en adelante depende de las habilidades algebraicas de cada uno para llegar desde ahí a la respuesta correcta. Porque hay que despejar x. Despejar es dejarlo solo a un lado de la igualdad, ¿cierto? Y aquí es donde se complican algunos, otros llegan al resultado correcto. Para dejar solo al x hay que pasar de alguna forma el 180 al otro lado y el 20 también, ¿cierto? Y lo vamos a dejar solo ahí. El 180, el número que multiplica la x, va a pasar al final. Entonces siempre primero los números que están sumando o restando. En este caso el 20. Sí, el 20 es lo único que podemos hacer, es pasar primero el 20 al otro lado. Y como va a cambiar de lado, va a cambiar de signo. Por lo tanto nos quedaría 3080 menos 20 igual a 180x. 3060 igual a 180x. Y ahora sí, el 180 estamos en condiciones de que pase al otro lado y deje a la x sola. Y como está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Sería 3060 dividido en 180. 17. Ahí está. Sí, nos piden formar el punto y nos piden interpretarlo. Respondiendo a la pregunta, 17,3080. Esa sería entonces la respuesta, y la interpretación es igual como la interpretación que hicimos anteriormente cuando estábamos interpretando el punto E, que es para 17 casas, ¿cierto? Se necesitan 3080 metros de cable. Haciendo una interpretación, entonces el resto la pueden repetir y van cambiando los números. Interpretación de la pendiente. Interpreta el valor de la pendiente de una función lineal. Siempre se parte hablando ante el aumento en una unidad de la variable independiente, es en cuánto va a aumentar o decrecer la variable dependiente. Esa es la interpretación correcta de la pendiente. En este caso, como la pendiente es 180, a todo esto recuerden que una función lineal tiene esta forma: f de x igual a mx más n. Eso es en términos generales. Nosotros en este caso estamos trabajando con una función que es igual a c de x igual a 180 por x más 20.
Entonces ahí podemos hacer coincidir los términos y nos damos cuenta, aunque lo habíamos obtenido nosotros del cálculo, que la pendiente es 180 y el coeficiente de posición es 20, ¿cierto? Entonces nos piden interpretar la pendiente. Por lo general, el coeficiente de posición no lo piden interpretar, pero sí hay que entenderlo. Vamos a interpretarlo de todas maneras, el coeficiente de posición, para ir entendiendo más de qué se trata esto. Bueno, que la pendiente sea 180, ¿de qué forma la interpretamos? En la inclinación. Sí, hay dos significados. Uno es el matemático, que es justamente la inclinación con respecto al eje horizontal, pero acá se utiliza la interpretación física. Ante el aumento de una unidad del X, es la forma en que varía el Y. Entonces, al ser 180 y a ser positivo, eso quiere decir que está aumentando la variable dependiente. Ante el aumento de una unidad, siempre ante el aumento de una unidad de la variable independiente. Ok, ¿cuál es la variable independiente? Ya, las viviendas. Entonces, cuando decimos que ante el aumento de una unidad en la variable independiente, a ver, veámoslo aquí gráficamente. Es cuando X aumenta en una unidad, eso siempre es así, es para cuando aumenta. Cuando el X aumenta en una unidad, el valor del Y o del f de X, ¿cierto? Aumenta, en el caso que la pendiente sea positiva, o disminuye, en el caso que la pendiente sea negativa, en el valor de la pendiente. Dicho de otra forma, si el X aumenta en una unidad, la pendiente indica en cuánto va a crecer el Y o el f de X. Aquí hay una expresión gráfica que nos ayuda a entender esto. Es siempre para el aumento de una unidad de X, es como va a cambiar el Y o el f de X. En este caso, para el aumento de una unidad del X, el f de X aumenta en 180 unidades. ¿Por qué aumenta? Porque es positiva. Pero ahora hay que escribirla asociada al problema. Entonces quiero que ustedes me ayuden a encontrar esa interpretación, encontrar las palabras adecuadas. La variable independiente dijimos que era la cantidad de viviendas a cablear. Entonces siempre hay que hablar ante el aumento de una de esa unidad. Entonces para cablear una vivienda, ya, vamos bien, para cablear una vivienda. Muy bien. Por cada vivienda que se quiera cablear, se necesitan 180 metros de cable. Eso es. En este caso, el valor del coeficiente de posición, que es 20, se interpreta cuando el X vale 0. Cuando el X vale 0 quiere decir que no hemos cableado o no vamos a cablear ninguna vivienda. Ya se necesitan 20 metros de cable. A veces no tiene un significado muy lógico el coeficiente de posición. A veces sí. En este caso tendríamos que encontrar la explicación de que por qué al cablear, digamos, 0 viviendas o al no cablear ninguna, ya necesitamos 20 metros de cable. Podría decir que se necesitan extender el tendido eléctrico desde un poste hasta el lugar donde están las viviendas. Esa podría ser una explicación.